buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, donde hoy nos vamos a detener en el versículo 2 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ayer jueves dábamos comienzo a este capítulo 24, donde veíamos la salida de Jesús del templo, que era una salida muy significativa, porque el Señor mismo dijo unos instantes antes a los escribas y a los fariseos que la casa de ellos, es decir, el templo, sería dejada desierta. Así que esta salida de Jesús es el cumplimiento de esa palabra. A partir de este momento, nunca más encontraremos a Jesús entrando en el templo. También veíamos cómo los discípulos se acercaron al Señor para mostrarle la belleza de los edificios del templo. Y lo que nos encontramos en este versículo ahora es la respuesta de Jesús ante esa acción de los discípulos. Jesús les dijo que todos esos edificios iban a ser derribados, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero si te das cuenta, antes de decirle eso, les pregunta: ¿veis todo esto? Como ya hemos visto en bastantes otras ocasiones, el Señor muchas veces preguntaba de una manera retórica. Preguntaba de una manera donde no esperaba una respuesta. Lo que él esperaba era simplemente que escucharan. Ya la respuesta estaba implícita en la misma pregunta. Lo que el Señor quería transmitirles era que tenían que aprender a ver de la manera que Dios ve. Los discípulos todavía estaban asombrados con la belleza del templo, pero Jesús quiere enseñarles que toda esa belleza sin Dios es vana, no sirve absolutamente para nada. Es más, todo aquello que no esté Dios en medio va a ser derribado. Por eso les dice que ese templo tan hermoso, tan precioso, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo será destruido. Pero ¿a qué está haciendo referencia Jesús? Bueno, como ya sabemos, ese templo fue destruido por completo en el año 70 por el general romano Tito, cuando destruyó Jerusalén. Este templo fue incendiado. Y claro, al fundirse el oro que había en el templo, pues se fundió entre las piedras. ¿Y qué hicieron los soldados romanos? Pues empezaron a desmontonar piedra sobre piedra para saquearlo, cumpliéndose así literalmente la profecía de Jesús de que allí no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora bien, entre esta palabra que Jesús da hasta que ocurre, pasan alrededor de unos 35, 37 años. Y esto nos enseña que todo aquello donde no está Jesús en medio, tarde o temprano se derribará. Por ejemplo, un matrimonio en el que Cristo no sea el centro, en el que Dios no sea lo más importante, tarde o temprano, así pasen más de 30 o 40 años, tarde o temprano todo se vendrá abajo. Una familia sin Cristo le pasará lo mismo. Un país sin Cristo le pasará lo mismo. Porque cuando Dios no está en medio, todo se derribará. Hay cosas que por fuera parecen sólidas, pero por dentro no lo son. El templo era majestuoso, el templo era imponente, el templo era un símbolo de identidad nacional, pero ya no era la morada de Dios. Ya había perdido lo más importante, que es la presencia de Dios. Y cuando Dios deja de ser el centro de algo, incluso el centro de lo más sagrado, eso se va a convertir en algo pasajero. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando prácticamente en el principio de la historia todas las personas se unieron para levantar una ciudad, para levantar una torre que nosotros la conocemos como la Torre de Babel? ¿Recuerdas esa historia? La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 11 y en el versículo 4, que ellos dijeron: mira, vamos a unirnos y edifiquemos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Exteriormente esto parece un proyecto sólido, ¿verdad? Pero el problema es que Dios no estaba en el centro. Dios no estaba en medio. Y el resultado fue que todo se derrumbó. Todo se vino abajo. Y este principio lo vemos repetirse una y otra vez a lo largo de toda la Biblia.
Puede ser que no sea algo inmediato. Puede incluso pasar una o varias generaciones. Pueden pasar décadas como ocurrió en el templo, pero el final siempre es el mismo. Cuando Dios no es el centro, tarde o temprano llega el derrumbe. Así que vamos a preguntarnos en esta mañana, ¿qué estamos edificando nosotros? ¿Y quién está en el centro, en el medio de lo que estamos edificando? Lógicamente, todos tenemos sueños, todos tenemos proyectos que nos gustaría alcanzar, ¿verdad? Incluso muchos de esos sueños, de esas metas, tienen que ver con ministerios, tienen que ver con la iglesia, pero más allá de todo eso, lo más importante es que Dios sea el centro de todo. De aquí en adelante lo que vamos a ver son señales antes del fin. Jesús desde el próximo versículo 3 nos va a mostrar todo lo que ha de pasar en los últimos tiempos, algo apasionante. Cosas que ya han ocurrido, otras que están ocurriendo y otras que faltan por ocurrir. Pero al final de todo es que hasta este mundo tiene fecha de caducidad. El propio Señor Jesucristo dijo en este capítulo 24, en el versículo 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra nunca pasará. Este mundo que parece un sistema seguro, donde los líderes políticos los encontramos que están buscando alianza, entre ellos hacen pactos, soluciones humanas, también pasará. Los imperios pasan, las ideologías pasan, los sistemas económicos pasan, las estructuras pasan, pero hay algo que permanece para siempre, es el Señor y su palabra. Con este anuncio de la destrucción del templo, Jesús está preparando a sus discípulos para que no pongan su confianza en aquello que se ve. Nuestra confianza tiene que estar únicamente en Dios. Al final el templo cayó, Jerusalén cayó, el propio imperio romano también cayó. Y todo lo que el hombre ha levantado, y lo ha levantado sin Dios, todo ha terminado cayendo. Pero si te das cuenta, la palabra que Jesús pronunció aquel día sigue en pie. Esa palabra sigue intacta y sigue cumpliéndose con una precisión asombrosa. Por eso antes de hablar de señales de guerras, por eso antes de hablar de terremotos, antes de hablar de acontecimientos futuros, Jesús quiere poner un buen cimiento, una buena base a este discurso que en unos instantes va a compartir. Y esa base es que tengamos claro que nada en este mundo es eterno. Todo lo que ven nuestros ojos un día desaparecerá. Pero hay algo que sí es eterno y es la presencia de Dios. Hay algo que nunca se desvanecerá y es nuestro Dios. Por ese motivo, todas nuestras esperanzas tenemos que depositarlas únicamente en Él. Porque como dice el Señor en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y en el versículo 6, yo, el Señor, no cambio. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, pero sobre todas las cosas también tú eres eterno. Tú no cambias, no hay sombra de variación en ti. Todo este cielo, toda esta tierra, un día pasará, pero ni tú ni tus palabras pasan, Señor, y por eso nos aferramos a ti, por eso depositamos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en ti, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Oramos para que nos guardes, oramos para que nos bendigas, Señor, para que tu presencia esté siempre sobre nosotros y que tú seas el centro de todo lo que hagamos. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el lunes para seguir compartiendo este apasionante capítulo 24, donde ya nos vamos a adentrar a partir del versículo 3, a partir del lunes nos vamos a meter en una serie de enseñanzas. Personalmente a mí me gustan mucho, no sé ustedes qué pensamiento tienen, pero a mí todo el tema de escatología, de los tiempos finales, de las señales de los últimos tiempos es algo que siempre me ha gustado y tengo muchas ganas, mucho deseo, mucha ilusión de poder compartirlo con todos ustedes. Nos vemos el lunes, pero recuerda que tenemos por delante un fin de semana donde podemos congregarnos y donde en la mayoría de los casos vamos a estar llevando y celebrando el último culto del año al Señor.
Así que no faltes, no te lo pierdas, no hay razón, ni motivo, ni argumento, ni excusa alguna para no ir este domingo a la iglesia. Nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.